el dólar, y otra disparada en el día de hoy. Federico Furiase es economista y nos va a ayudar a entender junto a Marcela qué es lo que está pasando, cómo se puede traducir esta situación. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es la primera lectura de esto que ha pasado en el día de hoy, ¿no? El dólar que otra vez vuelve a dispararse. Bueno, en realidad Argentina está siendo, digamos, la economía argentina está en medio de una tormenta complicada porque se están deteriorando las condiciones financieras, los mercados no tienen certidumbre de que haya viabilidad política para hacer el ajuste fiscal y monetario que se comprometió con el fondo. La baja del pulgar del mercado genera efectos complicados en la economía porque eso genera presión en el dólar. La economía había llegado 2017 con un déficit de cuenta corriente muy fuerte, esto es una brecha de dólares importante. Entonces, una vez que el mercado te baja el pulgar, la devaluación que te sirve para corregir en parte ese desequilibrio externo te genera daños colaterales en la economía real. Te acelera la inflación, los salarios pierden poder adquisitivo, la tasa de interés tiene que ir a un nivel muy alto para tratar de contener el dólar, pero eso termina asfixiando todo el canal de financiamiento a las pymes. Entonces se genera un contexto de recesión que vamos a tener cuando uno mire lo que es el segundo y el tercer trimestre, y aceleración de la inflación. Y ese efecto colateral con menor crecimiento y mayor inflación termina complicando después el terreno político, con lo cual estamos en medio de un círculo vicioso donde lo financiero complica la economía real. El deterioro en la economía real le hace más difícil al gobierno transitar este escenario político, y ese escenario político más complicado vuelve a complicar el panorama financiero, con lo cual estamos en ese loop, en ese círculo vicioso del cual todavía no se pudo salir, a pesar de la noticia de mercado emergente, a pesar de los dólares del FMI. Entonces, ahora, en el mientras tanto... Digamos, frente a este panorama sí, que vos lo describiste, este círculo vicioso que lo describiste tan claramente, ¿cuál es la salida? ¿Dónde se corta, dónde es más fácil cortar este círculo vicioso para empezar a visorar un cambio? Bueno, en realidad ya parte de la solución de los problemas estructurales que tenía la economía, que era el déficit externo de 30.000 millones de dólares, esta bola de Levax, los papelitos que le vence al Banco Central, el pasaje de un dólar que arrancó el año en la zona de 18 y pico a la zona de 29, va a empezar a resolver ese problema, claro que a costa de menor actividad económica, más inflación, salarios que en la película del año van a estar por detrás de la inflación. Ahora se necesita, me parece que el mercado perdió credibilidad en que este gobierno tenga viabilidad política para hacer el ajuste que se compromete con el fondo, con lo cual me parece que la señal tiene que ser política, digamos, construir un consenso político y tener el gobierno la señal, dar una señal al mercado de que va a tener el apoyo político para hacer el ajuste que se compromete con el fondo. Me parece que eso todavía no hay certeza de eso, por eso el mercado sigue bajando el pulgar y por eso tenemos la presión en el dólar, la caída en los precios de las acciones, el riesgo país está en 600 puntos básicos. Esto es la sobretasa que paga Argentina por sobre la tasa en Estados Unidos. Está en los mismos niveles que agosto del 2015. Marcela, con lo cual, esto refleja que la pérdida de confianza es generalizada en todos los activos locales. Marcela Pagano tiene una pregunta para vos. ¿Qué tal, Federico? Bueno, apelando también a que sos consultor. ¿Qué tal, Marcela? Las proyecciones a diciembre, ¿de qué dólar están plasmadas? ¿Con qué tipo de cambio? ¿Y con qué inflación? ¿Cuál va a ser el dólar y la inflación de diciembre? Mira, en un proceso de tanta volatilidad, estar corrigiendo y haciendo proyecciones, eso hay que esperar a ver cómo decanta esto. En principio nosotros teníamos un escenario, si el dólar de fin de año está en la zona de 30, 30 y medio, 31, con salarios en 25, tenemos una inflación consistente con ese escenario en la zona de 30, 31%. ¿Estás hablando del dólar mayorista? Donde los salarios pierden contra la inflación. Dólar mayorista, exactamente. O sea que podría ser un dólar de 32 pesos minorista a fin de año. Minorista, exactamente. Es un dólar que mantiene la competitividad que tenés hoy, digamos. El dólar de 29 de hoy, mayorista, cuando uno mira lo que es el tipo de cambio real con el dólar, te lleva al mismo nivel de competitividad que la economía tenía en enero de 2008, cuando venías de 2 años con superávit de la cuenta corriente externa de 7.000 millones de dólares. Eso es con un dólar hoy en 29. Entonces,
proyectando una inflación de 30 a 31, el dólar de 30 de fin de año mantiene ese nivel de competitividad. Y fíjate que es un tipo de cambio real alto, eso te da un tipo de cambio real en la zona de 1,60, base 1 diciembre de 2001, claro, cuando la economía no tenía competitividad. Ahora, llevándolo un poco más 1,10 fue noviembre de 2015. Al terreno de la economía, que todos podamos entender, que la gente pueda entender. Esto, ¿qué significa en pérdida de capacidad adquisitiva para la gente? ¿Cuánto va a perder el salario versus la inflación con esta devaluación en el medio? Bueno, nosotros tenemos proyectado que con alguna reapertura de paritarias en algunos sectores, lo que pasa es que también ahora las empresas están en medio de presión de costos, por lo que es la suba del dólar y de las tarifas, y en un mercado más debilitado, y con una tasa de interés en 40, que eso hace que las empresas tengan incentivo a desarmar los inventarios, pero en un mercado que está debilitado, justamente porque se licuó el poder adquisitivo del salario, porque todo el costo financiero de la cadena de crédito es más alto, entonces las empresas no tienen margen para trasladar a precios, tienen que priorizar participación en el mercado y no recomposición de márgenes. En ese espacio la recomposición salarial va a esperar, pero calculamos que este año la pérdida del poder adquisitivo puede llegar a ser de 5 puntos, ¿no? En el caso de una inflación de 30 a 31 con salarios al 25. Federico, te agradecemos mucho este contacto con Todo Noticias. Por favor, un placer. Chau. Bueno, es un tema que va a seguir después en Bella Tarde seguramente porque es uno de los temas del día. Ya venimos.